El ciclo de la vida suele ser duro cuando llega a su fin. Para quienes quedamos acá, perder a un abuelo, padre, madre, familiar, amigo, son momentos muy duros. Logramos salir adelante entendiendo que es parte de nacer, crecer y morir. Pero, ¿qué pasa si el ciclo de crecer se ve interrumpido? Quedan en el aire momentos, sueños y vivencias por compartir con quienes se nos adelantaron. Son momentos en los que respirar duele. Por más que lo intentes, no hay palabras que lo puedan calmar. Nadie puede ayudar. No se ha creado el antídoto que pueda curar el dolor del alma. Esto nos puede llevar a cuestionar la existencia y el amor de Dios. Todo lo que se necesita es la voz de Dios en el corazón. Un toque de Dios lo puede cambiar todo. Solo puede sanar el corazón aquel que lo diseñó. Hola a todos, bienvenidos y qué gusto tenerlos por acá nuevamente en nuestro tercer episodio, Voz de Dios en el Corazón. Un programa que nació desde el corazón de Dios. Ya hemos tenido 2 episodios, los cuales han sido de edificación para amigos y hermanos de la iglesia, como fuera de ella también. Hoy un programa que toma un rumbo diferente. Acá tengo a la presentadora, mi hermana, y podemos decir amiga Venezuela Pedríquez, la cual nos acompaña hoy. Y la diferencia es que no me va a entrevistar a mí. Hoy el rumbo de este programa es un poco enfocado más que todo en su testimonio. Bien sabemos que, o en mi caso, conozco algo o un poco de la vida de Venezuela cuando llegó a la iglesia. Recuerdo aquellos momentos cuando inició, la escuela de formación bíblica, pero recuerdo, su primera aparición en la iglesia. Llegó con su prima Ariadna, ¿cierto, Venezuela? Sí, con Ari. Entonces recuerdo su apariencia, su momento que llegó allí. Su prima me comentaba que si le permitía a ella escuchar las clases, y yo abiertamente le dije sí, puedes escuchar allí la clase. Y duró varios tiempos allí escuchándola hasta que comenzaste las clases, ya de manera más presencial y ya fija, por así decirlo. Así que Venezuela, hoy este rumbo o este micrófono es para ti, para que nos compartas un poco de lo que es tu testimonio, tu llegada al Señor, y que tú puedas, aprovechar estos espacios para edificar el corazón de otros. Amén. De verdad que es un gusto para mí estar una vez más acá. Saludos para todos los que nos están viendo en nuestro programa Voz de Dios del Corazón. Y bien como decía mi hermano Maybel, hoy toma un rumbo diferente y de verdad que como entrevistada se siente un poquito más la presión. Sí, lo admito. Hoy estoy sintiendo lo que siente. Y lo peor es que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 ojos mirándome, hermano. O amigos que nos ven por allá detrás de cámara. Entonces sí se siente la presión, pero gloria al Señor, porque sé que es un momento que es de parte de Dios, que es de su parte, pues. Y como usted decía, sí, cuando yo llegué al Señor, pues fue a través de un proceso muy doloroso en mi vida. Recuerdo esos momentos que usted menciona cuando llegaba a la clase y yo iba como oyente, yo iba a acompañar a Ari, pero yo decía, quiero escuchar. Ese era lo que pensaba en ese momento, ¿no? Y me quedaba ahí atrás en la clase escuchando, y yo decía, Señor, en algún momento tu palabra va a hacer efecto en mi vida. Era lo que pensaba, porque mucho de lo que escuchaba no entendía. Y créame que era duro, era palabra duro. Era palabra dura, pero de parte del Señor, esa palabra que nos corrige, que nos confronta, y yo siento que era muy necesaria en mi vida. Yo llego al Señor a través de un proceso muy doloroso en el año 2019. Mi vida normal a mis 21 años de edad, porque no vayan a sacar cuentas mis hermanos, porque ya pasaba el tiempo y no quiero decir cerca de qué edad estoy. Pero a mis 21 años de edad ya tenía una familia establecida. Estaba casada, tenía a mi esposo. Y un día normal, trabajando, estudiaba, una rutina normal, se puede decir. Y recibo una llamada mientras estoy en el trabajo, ¿no? Aquel día 23 de mayo del 2019. Recibo una llamada y yo contesto normal, el teléfono suena, contesté. Y en esa llamada escuchaba como mucha bulla y una persona que me decía, el señor Gerardo está en el hospital. Y yo decía, el señor Gerardo está en el hospital, que es el abuelo de mi hijo.
también llamado Gerardo. Y yo le digo, sí, ¿qué le pasó al señor Gerardo? ¿Qué pasó con él? No, trajo un niño. Y yo digo, trajo un niño, pero no entiendo qué tiene, le pregunto, ¿no? Y de ahí como que la voz se me empezó a quebrantar y algo estaba pasando entre mí. Aún no había escuchado nada, pero ya algo había cambiado. Y yo, sí, ¿qué pasó? Y me dicen, no, él vino con un niño por un accidente y tienes que venir. Y yo, wow. En ese momento la vida se me vino abajo. Yo decía, ¿qué pasó? Inmediatamente dije, bueno, es mi hijo, obviamente. Y salgo, cuelgo el teléfono y le digo a mis compañeros de trabajo en ese momento que están ahí, no podía ni hablar, me llamaron, tengo que ir al hospital porque algo pasó con el niño. Y yo recuerdo que salgo corriendo, alguien me lleva, bueno, eso era los carros, nos atravesamos atrás de los carros todos y yo llego. Y cuando llego veo en el hospital de Lídice, porque nosotros vivíamos en Lídice, muchísima gente conocida y yo veo mucha gente y yo digo, wow, pero ¿qué está pasando? Y yo me bajo desesperada porque no entendía qué pasaba. Y bueno, nada, llego a la entrada del hospital y todos me estaban esperando. Y dicen, tienes que pasar. Y yo no entendía, yo a este punto de mi vida no entendía por qué, o sea, qué está pasando. Y en ese momento me consigo con el papá del niño. Yo le digo, ¿qué pasó, Gerardo? O sea, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Y él me dice, Bene, no sé qué pasó. Me dice, no sé qué pasó y el niño está muy mal. Y en ese momento, bueno, se podrá imaginar, mi hermano, yo... Claro. No sabía qué había pasado, pero algo no estaba bien. Y algo se empezó a romper por dentro que no... A veces con palabras no se puede explicar. Y recuerdo que llego al pasillo y estaban muchísimos doctores, estaban reunidas muchísimas enfermeras, no sé qué cantidad, pero eran demasiados. Y yo me paro en el medio, recuerdo claramente, y una de ellas habla y dice, bueno, la estábamos esperando porque lo intentamos todo, pero el niño llegó en muy mal estado. Yo empiezo a escuchar esto y yo digo, ya va, pero ¿qué está pasando? El niño acaba de fallecer. Y aquellas palabras a mí me derrumbaron de tal manera. Yo recuerdo que estaba junto a Gerardo y literalmente sentí como me desvanecí. Eso que de perder las fuerzas en el cuerpo completamente, me desvanecí y caí al suelo y no entendía qué pasaba. Yo decía, necesito ver a mi hijo. ¿Dónde está? En ese momento, digamos, como ser humano, ¿qué pasaba por tu mente? Estaba como en un shock. Yo no lo podía creer. Yo decía, esto es mentira, esto no es una verdad, necesito ver a mi hijo. Una de las cosas que yo me repetía era, si yo dejé a mi hijo durmiendo, mi hijo estaba bien, mi hijo era feliz. ¿Qué está pasando? En pequeños momentos, todos esos pensamientos, pero como toda madre que ama a sus hijos, yo lo único que deseaba era tenerlo, saberlo, dónde estaba, qué había pasado, no entendía qué estaba sucediendo. Y recuerdo que me dicen, tienes que pasar. Uno de los momentos más duros de mi vida porque cuando pasan estas cosas a uno no le queda de otra que enfrentarlo. O sea, no hay forma de que tú digas, pero ¿cómo me cuido de esto que voy a ver? ¿Cómo hago para cuidarme de esto tan doloroso que voy a sentir? O sea, no existe, tienes que enfrentarlo. Y yo recuerdo que, bueno, paso al lugar y veo el pasillo, paso, y ahí estaba mi hijo, en una camilla. Y fue muy duro porque verlo en ese estado, estaba dormido. Yo lo vi siempre dormido, pero tan vulnerable, su cuerpo como sin vida. Y recuerdo que yo lo agarraba y decía, ¿pero qué pasó? Y lo tocaba, le agarraba sus piecitos, sus manitos. Y le decía, mi amor, ¿qué pasó? Si tú estabas durmiendo, o sea, tú estabas bien, tú no estabas enfermo, ¿qué pasó? Y las doctoras me dicen, si quieres tocarlo, si quieres cargarlo, tienes que hacerlo ahora porque es la última vez. Y fue muy duro porque fue el último momento en el que yo pude tener a mi hijo en mis brazos y lo cargo, como siempre lo cargaba para dormirlo. Y recuerdo que me paré hacia un lado, lo cargué, lo abracé y había un ventanal grande en ese espacio del hospital y veía el cerro del Ávila que se ve en Lídice, okay, y veía el cielo, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento lo único que yo hacía era decirle, Señor, yo sé que tú tienes el control. O sea, inmediatamente yo me refugié en Dios. Yo decía, yo sé que mi hijo está contigo o tú tienes el control de lo que está pasando. Ayúdame porque no entiendo.
¿qué dolor es este? Porque era algo insoportable. Yo no sé explicarlo, pero dicen que el amor de Dios o sea, el amor de madre es parecido al amor de Dios, porque tal es el amor que uno siente por los hijos. Claro, el amor de Dios es algo incomparable, pero se parece al amor de Dios. Y yo sentía en ese momento que mi vida se estaba yendo con Él. Y yo recuerdo que yo vi el cielo y le decía, Señor, tú tienes el control. Yo sé que esto está en tus manos. Eran mis palabras. Y lo abrazaba, y mientras lo abrazaba, una enfermera me decía, tienes que soltarlo ya. Y yo decía, pero ¿cómo dejo a mi hijo? ¿Cómo lo dejo aquí si es mío? Es mi hijo. O sea, ¿cómo lo dejo ahí? Lo tienen. En ese momento mi mente no comprendía muchas cosas en mi dolor y el cuidado que le da una madre a su hijo. Yo quería que él estuviera abrigado, estaba haciendo muchísimo frío ahí. Yo decía, pero tiene frío, ¿cómo lo van a tener así? Ver su ropa, sus zapatos a un lado. Y yo le decía, no entiendo qué pasó. Ellas me intentan explicar, pero yo en mi dolor ya... Y yo lo dejé ahí y salí. En ese momento salgo y obviamente todos estaban afuera, a la única que habían permitido entrar era a mí, y estaban esperando. Entonces a mí me tocó dar la noticia a todos de lo que había pasado. Y fue un momento en el que se nos destruyó la vida a todos como familia, porque Cristian, mi hijo se llamaba Cristian Alejandro. Cristian era como la alegría de la casa. Era la alegría de la casa, ya Cristian tenía 2 años y 11 meses. Él iba a cumplir año en junio. Y yo recuerdo de ese mes de mayo que él todos los días se levantaba y me preguntaba, mami, ¿hoy cumplo años? Y yo le decía, no, hijo, hoy no es el cumpleaños, pero pronto va a ser. Y él me decía, bueno, yo quiero una torta, quiero unos zapatos, me decía todo lo que quería, quiero muchos globos. Y yo le decía, ok, hijo, lo vamos a hacer, pero hoy no es, y todos los días. Cuando llega, obviamente, adelantándome un poquito, cuando llega su cumpleaños, se podrá imaginar la destrucción, porque yo dije, no le pude celebrar el cumpleaños a mi hijo. Qué dolor, porque ya no estaba. Y bueno, nada, pasado este proceso muy doloroso, las ganas de vivir eran muy mínimas, muy pocas. ¿Cómo sucede este accidente? Muy trágico. Gerardo iba saliendo, ¿verdad?, con la camioneta, y él siempre se llevaba al niño a todos lados, porque él tenía como más tiempo, su trabajo le permitía tener más tiempo con él. Y ellos justamente me iban a llevar el almuerzo a mí, porque ese día no había agua, no sé qué, habían ciertas cosas y me iban a llevar el almuerzo. Él siempre montaba al niño antes de él montarse en la camioneta, pero ese día una tía lo llamó para saludarlo. Y él se monta en la camioneta y el niño sale. Cuando el niño sale a saludarle, ellos se paran justamente detrás de la camioneta y Gerardo se monta, pero resulta ser que la camioneta tenía como una falla no sé si era de frenos, algo así. Y cuando él se monta, que hace algo, la camioneta se vino, o sea, él no pudo tomar el control y ellos estaban justamente en la parte de atrás. Por lo cual la camioneta los atropella y a Gerardo le tocó recoger al niño en ese estado porque él estaba vivo y llevarlo al hospital, y todo este proceso tan doloroso, ¿no? Ese momento tan doloroso que yo no lo viví, no me imagino cómo habrá sido. Y después de esto nosotros decíamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede pasar esta situación? Sumergidos en el dolor, llega una amiga de la familia y nos dice, Venezuela, mi mamá va a la iglesia. ¿A ustedes les gustaría ir a la iglesia? Yo estaba segurísima de que el único que nos podía ayudar era el Señor. Yo estaba aferrada a la esperanza de que Dios hiciera algo en nuestras vidas. Porque yo crecí en una familia católica, toda mi vida iba a la iglesia católica con mi mamá, y todos los domingos me tocaba que si leer un salmo en la iglesia, y aunque buscábamos al Señor de forma equivocada, ya había palabra del Señor en mi corazón. Ya que mencionas eso, te iba a preguntar, ¿no? Porque, claro, llevas la continuidad de lo que estás mencionando en tu testimonio, pero ¿qué pensaste en ese momento, o qué vino a tu memoria que generó tanta convicción que tú decías cuando miraste por la ventana, en la parte del hospital en el IDICE, decías, el único que puede ayudarnos y el que tiene el control es el Señor? Es algo tremendo, porque fíjate que mi mamá después tiene que ver con lo que te estaba comentando, porque nosotras íbamos a la iglesia católica, pero llegó un momento que yo dije, mamá, yo no quiero seguir yendo porque siento que no pasa nada. El padre nos mandaba a confesar todos los domingos, porque obviamente cada vez que pecabas te tienes que confesar para tomar la hostia, ¿no? Entonces yo siempre mentía, entonces todos los domingos tenía que confesar. Me dije, mamá, ya yo estoy harta de esto, ya yo no quiero más. Dejé de ir a la iglesia. Mi mamá con los años también deja de ir y empieza
a escuchar la palabra del Señor en una iglesia cristiana. Y ella vía telefónica, porque yo estaba acá en Caracas, ella en Guárico, me empieza a decir, Bene, yo conocí al Señor de una forma diferente y estoy segura que este es el camino de la verdad. Y me daba palabra a través del teléfono. Y yo decía, ay no mamá, tú ahora evangélica, imagínate, qué fastidio, esos pastores lo que te van es a robar, todo lo que puede decir una persona que no conoce al Señor y que ha escuchado tantas cosas. Y mi mamá allí dándome palabra, escucha esta adoración, escucha esto, no sé qué. Cuando sucede esto, yo recuerdo que yo a mi mamá la oía, pero no la escuchaba. Yo, ajá, sí, mamá, y yo iba fregando y escuchaba lo que ella me decía. Pero cuando pasa esta situación, yo recuerdo que cuando cargo al niño, que estoy orándole al Señor, que estoy viendo al cielo y sintiendo eso en ese momento, yo recuerdo la palabra del Señor a través de mi mamá. Esa palabra que ella me da, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, donde quiera que vayas, yo soy el camino, la verdad y la vida, que eran versículos que me decía mi mamá, y yo en ese momento, un momento en el que el Señor tomó el control de mi mente, si se puede decir así. Y eso que estaba en mi corazón hizo un efecto. Tu memoria. Hizo un efecto. Yo siento que el Señor ya venía preparando el camino. O si se puede decir, ya Él tenía tiempo hablando a mi corazón. Solo que yo renuente decía, yo amo a Dios a mi manera, Dios me ama tal y como soy, para que toque una iglesia cristiana, los evangélicos, no sé qué, y siempre allí como detrás del telón. Un poco real. Algo así. Yo recuerdo que fueron días muy duros, pero nosotros empezamos a ir a la iglesia. Nos invitaron a una célula en casa de la hermana Vilma, el hermano Ronald, y los líderes, quienes eran mis líderes, Yami y Wilder, ellos estaban allí. Todos los jueves recuerdo que teníamos célula y nos daban palabra, y nosotros íbamos a la célula, íbamos a la iglesia. Íbamos a la célula, íbamos a la iglesia. Yo recuerdo que en esos días el pastor estaba predicando de Job, y todos los domingos, ¿sabe que cuando él un libro lo... La serie que hace el constante de los domingos. Entonces justamente estaba predicando de Job, y yo recuerdo que Gerardo, cuando escuchaba cada predica los domingos, eso era como que, o sea, realmente el Señor hablaba a su corazón, y él llegaba a la casa y lo compartía con los demás, y me decía, Bene, yo estoy segura de que así como Dios, yo estoy seguro de que así como Dios ayudó a ese hombre, a Job, él se identificaba mucho con él, yo sé que nos va a ayudar a nosotros, tenemos que seguir allí, no podemos dejar ir a la iglesia, no podemos dejar de escuchar la palabra del Señor. Y era algo que a mí me parecía increíble, porque yo decía, tú nunca has ido a la iglesia ni nada, ¿y cómo puedes, sabes? Claro, tener la fortaleza para animarte en esos momentos. En ese momento. Ok, Venezuela, mencionaste dos personas importantes, que fue tu mamá y tu esposo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿qué importancia tiene en estos procesos que vivimos como seres humanos nosotros en esta tierra el apoyo de la familia? Muy importante, porque fíjese que mi mamá fue una mujer que siempre estuvo, como estaba mencionando, me daba palabra, y ella siempre estuvo orando por nosotros. Cuando esto pasa, que mi mamá llegara y me dijera, oye, Bene, mira, tienes que acercarte al Señor. Es demasiado importante que en estos momentos esté una persona que nos hable de Dios, una persona que nos lleve a acercarnos al Señor, porque es el único que nos va a ayudar, porque es el único que puede sanar estas heridas, el único que nos puede ayudar a seguir adelante. En este caso, por lo menos, Gerardo, era increíble, porque a pesar de que estaba apenas escuchando la palabra del Señor, en cualquier momento de crisis en el que yo estaba demasiado mal, que me sentía muy mal, él llegaba y abría la Biblia. Él quizás no entendía lo que estaba leyendo del todo, quizás no entendía la Biblia, pero él decía, yo sé que el Señor nos va a ayudar a través de su palabra. Leía un salmo, eso traía tranquilidad a nuestra vida. Ese era un momento en el que como que traía tranquilidad, si se puede decir así. Entonces es muy importante, porque así como mi mamá, así como Gerardo, también estuvo mi papá, mis hermanos, su familia, todos estábamos unidos en ese momento, y muy importante el apoyo de los hermanos de la iglesia, porque cuando yo llego y yo empiezo a conocer a mis hermanos de la red, de la célula, todos ellos estaban como una familia para mí, y yo me refugié tanto en eso tan bonito, porque yo los sentía como una familia. Quizás ellos no llegaban y me decían, Venezuela, ¿cómo te sientes hoy? Pero ellos estaban, ¿quieres agua? ¿Cómo? Siéntate por aquí. Con su atención te mostraban como ese amor. Y era tan difícil para mí esos días sentirme bien en algún lugar, que ya yo querer estar con ellos decía mucho de cómo ellos... Y a pesar de que estaban ellos, ¿te sentías sola por un momento? Por supuesto, porque había un vacío que nadie iba a llenar. Siempre recuerdo cuando llegaste, ¿por qué? Porque tu aspecto, o sea, claramente siempre te lo menciono, te vestías con ropa oscura,
nada de maquillaje. Yo decía, algo le pasa, yo desconocía, digamos, lo que era el trasfondo de tu testimonio, pero sí lo recuerdo claramente y creo que ya esa apariencia que mantenía ya lo pude entender con el tiempo porque era como que parte de la depresión de lo que estabas viviendo. Así es. Dando o viendo ese punto de vista o lo que yo pude percibir de ti, ¿cómo pudiste afrontar ya llegando a la iglesia, sintiendo el amor de parte de los hermanos, de parte del Señor? ¿Cómo ahora pudiste afrontar esta parte ya conociendo, empezando a escuchar la palabra del Señor? ¿Cómo pudiste? Empezando a escuchar la palabra. Como le digo, nosotros no dejamos de ir a las células, al culto. Yo recuerdo que yo me paraba, me cepillaba, me medio bañaba y no me importaba nada. Yo estaba de pie, pero como muerta en vida, como se podría decir así. Y nosotros nos íbamos a la iglesia. Yo recuerdo que yo escuchaba y mucho de lo que escuchaba no entendía, pero yo decía, yo sé que el Señor va a hacer algo. No sé cuándo, pero yo necesito estar aquí. Y empieza a hablar el Señor a mi corazón, como le dice su palabra, la fe empieza por el oír la palabra del Señor. Y ahí es donde fue creciendo esa fe. Aunque era muy difícil, porque fíjese que hay algo de responsabilidad en nosotros. Yo, a pesar de que el Señor quería hacer mucho y siempre ha estado dispuesto, yo ponía adelante mi dolor. Y eso era más grande para mí. Yo decía, sí, Señor, está bien, tú me quieres sanar, tú eres bueno, tu palabra dice esto, pero a mí me duele demasiado. Y yo sentía como que no podía dejar de sentir ese dolor, porque si lo dejaba de sentir, entonces ya no lo quería. ¿Llegaste a sentir que era como un castigo de Dios o que era culpa de Él lo que había sucedido? Bueno, hasta este punto no. Hasta este punto nosotros tratamos de seguir adelante. Íbamos juntos a la iglesia, como le digo, y retomamos nuestras actividades. Empezamos a trabajar, empezamos a tomar cosas naturales para dormir, porque era difícil dormir y todo esto. Pero nuestra vida continuó a pesar de eso, refugiados en el Señor. Aunque no entendíamos, ahí estábamos. Hasta que un día, habían pasado solo 2 meses, y una noche yo recuerdo que yo siento que Gerardo está temblando y yo digo, ¿pero qué te pasa? Yo me despierto, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y él no me hablaba, no me respondía. Yo salgo, llamo a todo el mundo, no sé qué le pasa, él estaba rojo, estaba temblando, pero con los ojos cerrados. Y salimos corriendo al hospital y lo llevamos y el mismo hospital, el mismo pasillo y la misma noticia. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Yo decía, pero ¿cómo va a pasar si mi hijo se acaba de morir? ¿Cómo también él? Y en ese momento mi vida realmente se destruyó. Yo puedo decir que yo perdí literalmente la paz. Porque cuando uno pierde la paz es como sentir que no hay un minuto de tranquilidad en tu vida. Es una angustia que no cesa. Es un descontrol, es algo que no se va nunca. Y es duro porque es fácil decirlo, pero imagínense estar en un día completo y tener que soportar todos los minutos y los segundos del día sintiendo eso. Es demasiado. Y yo recuerdo que en ese momento yo ya lo único que quería era morirme. Nunca había sentido ganas de morirme. Mi hijo había muerto y había sido lo más doloroso que yo había enfrentado en mi vida porque me tocó verlo en una urna, me tocó llevarle la ropa para que lo vistieran por última vez, me tocó verlo cuando lo enterraban, me tocó verlo, o sea, de tantas formas tan duras en un cementerio. Yo decía, esto no puede ser real. Pero llega este momento de mi vida en el que literalmente sentí que me quería morir. Yo recuerdo que yo salí de allí y yo le decía, Señor, ¿por qué pasó esto? No entiendo. Empecé a cuestionar a Dios. Yo sabía que Él estaba, fíjese la diferencia. Cuando pasa lo del niño, yo me refugio en el Señor, tú tienes el control, ayúdame. En este caso ya, o sea, ¿qué pasó? Era mi pregunta. Que nada tenía sentido, como que... Nada tiene sentido. Yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? No entiendo, esto es demasiado. Para mí sola, decía yo. O sea, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Yo me quiero morir. O sea, mi familia de 3 y ya yo estoy sola. O sea, yo tengo a mi mamá, a mi papá, pero ya yo tenía mi familia. Y empiezan esas ganas de quererme morir y recuerdo que salgo y empiezo a llamar a mis hermanos de las células, a mi hermano Ronald, a mis líderes. Y yo estaba descontrolada porque quería hacerles una pregunta.
Y yo solo necesitaba que me respondieran el teléfono. Y recuerdo que de tanto llamar, me contesta mi hermano Ronald. Y yo le digo, Ronald, ¿dónde está Dios? Y él me dice, ¿qué pasó? Eran las 4 de la mañana, imagínense, 4 o 5 de la mañana. ¿Qué pasó? Yo le digo, ¿dónde está Dios? Porque Gerardo se acaba de morir. Y yo le colgué el teléfono. Todos llegan allá y todo esto, pero en el momento era como que yo necesitaba decirlo. O sea, necesitaba decirle eso a alguien. ¿Dónde está Dios? O sea, yo no entendía cómo Dios, en ese momento, a pesar de que me ama, de que nos ama, puede permitir que esto suceda. Wow, para mí era incomprensible. Y recuerdo que llamé a mi papá porque yo estaba dispuesta. Yo no sabía cómo, pero yo me quería quitar la vida. Yo ya estaba dispuesta. No tenía miedo, nada. Y yo recuerdo que llamé a mi papá, que vive en Guárico. Llamé a la casa y le dije, papá, mira, acaba de pasar esto, perdónenme, no me juzguen, pero yo no quiero vivir más. Si ustedes me aman, yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo me quiero morir. Yo siento que yo no voy a poder seguir aquí después de esto. Yo necesito estar donde están ellos. Imagínense el amor que yo puedo sentir por mis papás y el amor que ellos pueden sentir por mí, que cómo se sentiría mi papá. Y yo al decirle eso es porque realmente mi vida, y me despedí de él porque no quería vivir. Él, entre sus lágrimas, me dice, nosotros vamos para allá, hija, tranquila, no te juzgamos, estamos contigo. Pero yo me despedí de mi papá. Todos llegan, todos están pendientes de mí, pero yo me quería ir a la casa porque yo quería acabar con mi vida. Era insoportable el dolor que sentí, era algo que yo no puedo explicar. Cuando yo llego allá a la casa, empiezo a buscar una pastilla. Denme una pastilla para calmarme. Yo sabía que el alprazolam, el Alpran, como que te da sueño, somnolencia, todo esto. Y yo decía, necesito esa pastilla, la necesito. Y empecé a pedirla por todos lados y recuerdo que me dieron una. Cuando me la dan, yo me la tomo, pero era porque necesitaba calmar la angustia que tenía. No podía calmarme. Y recuerdo que me la tomé, y esa pastilla siendo tan fuerte, porque me la tomé de 2 miligramos, que es el miligramo más alto para ese entonces. No sé si ahorita tenga un número mayor de miligramos. Yo me la tomé y aún así de lo fuerte yo no me dormí. Yo estaba como entre dormida y despierta y todo esto. Pero me toca enfrentar toda esta pérdida. Imagínense, o sea, yo los perdí a los dos en el mismo año. Y para mí era muy duro porque me había quedado sola. Y lidiar también con los comentarios de la gente. Mucha gente, no, se quitó la vida. Mira, no soportó la muerte del hijo y se mató. ¿Te sentiste culpable por un momento? Yo no me sentí culpable en ese punto. Me sentí culpable antes cuando pasó lo del niño, cuando decía, si yo hubiese cuidado más a mi hijo, no le hubiese pasado esto. Si yo no hubiese estado trabajando, no le hubiese pasado esto. Si yo quizás, qué sé yo, uno en ese momento piensa que puede tener a su hijo en una cajita de cristal para que nada le pase. Y recuerdo que mi mamá me dijo, Bene, pídele perdón al Señor de todo corazón y Él te va a perdonar. Y eso lo va a echar al fondo del mar y no lo traerá a memoria jamás. Créelo. Y yo recuerdo que yo en mi desesperación, en ese sentimiento de culpa que me estaba matando, yo le oré al Señor de tal modo que yo sentí que realmente eso quedó atrás. En ese momento dejé de sentir culpa, pero sin embargo pasaban situaciones en las que yo me sentía culpable. Cuando está este momento que pasa todo lo de Gerardo también, yo caigo en una depresión profunda. Ya no me importaba si me vestía bien, si me vestía mal, si me peinaba, si me maquillaba, no. Yo decía, ya mi vida no tiene sentido. En un momento fue a buscar unas pastillas que me regalaron para dormir y yo dije, este es mi momento, aquí. Me las tomo todas y aquí fue. Porque no sabía, o sea, yo a todas estas quería quitarme la vida, pero no sabía cómo hacerlo. Y yo recuerdo que me encerró en el cuarto, esa fue la primera vez, me encerró en el cuarto y llegó una persona que se había dado cuenta que las agarré y me dijo, no, Bene, por favor, dámelas. No pasó. Yo sigo yendo a la iglesia, recuerdo que el día de que Gerardo muere, yo, a pesar de todo, yo recordaba sus palabras y él me decía, tenemos que seguir escuchando de Dios, tenemos que seguir yendo a la iglesia. Y ese día hubo un Jesus Fest aquí, el 31 de julio del 2019. Y yo recuerdo que iban todos, iba la hermana Vilma, todos ellos, y yo dije, yo voy. Y todos estaban impactados. ¿Cómo Venezuela se va a ir para allá si hoy enterraron a Gerardo? O sea, ¿cómo es posible? Yo decía, no sé, pero es insoportable para mí estar aquí, yo necesito. Y yo me sentía con ellos como con una familia que me estaba ayudando con algo que realmente yo necesitaba, que era algo espiritual, porque lo demás para mí era tan vano.
bueno, vamos a comer, ¿te quieres a tomar un café? Y yo decía, no quiero, o sea, no quiero vivir, nada me llena, nada me hace estar tranquila. Pero estando con ellos, yo sentía como un respirito, ¿no? Y yo recuerdo que me fui, amanecí allí, toda la cuestión. Empieza todo este proceso, yo sigo yendo a la iglesia sola, en esos tiempos cuando quizás usted me veía en las clases, porque fueron 2 años, del 2019 al 2021, 2 años en los que yo voy a la iglesia, en los que no tenía ganas de vivir, pero seguía yendo a mis células, a los ayunos, a las actividades, a todo lo que me invitaban mis líderes, yo iba. Pero con esas ganas de morirme aún. Yo recuerdo un día en específico que fue la segunda vez, me iba a tomar otras pastillas, porque tenía pastillas. Yo empecé, eso también viene ahorita. Yo empecé a tomar pastillas y yo tenía varias pastillas y yo dije, ya hoy me quiero morir. Y yo recuerdo como yo en mi mente escuchaba esa voz que me decía, mátate, o sea, ¿qué vas a hacer aquí? Nadie te quiere, todo el mundo te dejó. Porque en este proceso las amistades desaparecieron. Mi mamá y mi papá por allá, no porque me querían dejar, tenían su vida en Altagracia, en Guárico, y yo no quería que me vieran porque yo me estaba muriendo progresivamente, yo no comía, yo estaba viviendo y era como causarles dolor. Yo me sentía culpable al verlos a ellos sufrir por mí. Y yo les dije, váyanse, prefiero estar sola. Y ellos siempre respetaron mis decisiones. Y yo recuerdo que mis amigas, algunas me decían, Beni, me están dando ataques de pánico, de pensar en lo que te pasó. Perdóname, pero no puedo estar cerca. Yo te quiero, pero necesito alejarme de esto un tiempo porque esto siento que me está afectando, imagínense. Entonces llega un proceso en mi vida en el que yo me siento que estoy sola, literalmente sola. Y yo digo, pero ¿y qué pasó con la gente? ¿Por qué? Como que si el Señor estaba así, todo el mundo un ladito, un ladito, un ladito. Pero esa lejanía te llevó a acercarte más al Señor. Por supuesto, porque en ese momento yo le oraba al Señor y el Señor hablaba a mi espíritu, era como que yo necesito que dependas de mí, no de nadie más. Yo necesito que tú pongas tu confianza en mí. A ti nadie te va a ayudar. O sea, eso era lo que yo sentía de parte de Dios. A ti nadie te va a ayudar. Y no era algo como egoísta o algo de no. Hoy en día lo entiendo aún más. Yo sentía, necesitas depender de mí. Y yo recuerdo que yo le pedía, oye, Señor, ayúdame. Pero ese día yo estoy con las pastillas y esto. Y recuerdo que me decía, mátate. No tienes oportunidad, y eso en mi mente era algo que primera vez en mi vida, y me sentía como en un hueco, en ese hueco que se iba abriendo cada vez más, pero yo estaba en el piso arrodillada, pero todo pasaba, no sé, como en un momento que no sé cómo explicarlo, pero sentía que iba en un hueco, y tengo las pastillas en la mano, y las voy a abrir para tomármelas, y de pronto, porque era una lucha, estaban estas voces en mi mente, y por otro lado yo estaba, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. En este momento yo siento algo que, no sé, simplemente cesó el llanto. Suelto las pastillas y siento una tranquilidad de pronto. Y le dije, Señor, gracias, estás aquí, gracias por cuidarme, gracias por salvarme de lo que yo estaba a punto de hacer. Esas fueron mis palabras en ese momento, porque yo sentí tranquilidad, no pasó. Así como esos otros episodios que viví muy traumáticos, porque estuve siempre allí sola, noches sin dormir, pero siempre aferrada al Señor. Escuchaba las prédicas y yo, oye, me acordaba. Había mucho que no entendía, pero allí seguía. Y así pasaron 2 años, 2 años duros. Empecé, no solamente iba a la iglesia, sino que también iba al psicólogo y al psiquiatra. Y recuerdo que en el psiquiatra lo primero que me dijeron fue, necesitas una cura de sueño. Y eso a mí me dio muchísimo miedo. Y yo dije, no, yo no necesito una cura de sueño, no quiero. Ayúdenme de otra manera. Pero empecé a tomar pastillas para dormir y tomaba Alpran. Pero las tomaba no porque me las habían mandado, sino porque yo tomé la decisión, porque eran las únicas que me ayudaban a dormir. Y el psicólogo, la psiquiatra me decía, no puedes tomar esas porque esas causan mucha dependencia y para tu edad no está bien. Pero bueno, yo decía, ¿qué tanto? Yo me quiero es morir, yo me las voy a tomar y ya. Y me las tomaba. Estuve en esos 2 años, estuve en ese proceso de tomar pastillas para dormir. Porque sin las pastillas fácilmente yo podía pasar 2 días sin dormir. Imagínense, 2 días sin dormir es algo terrible. Caíste como en la adicción, algo así. Caí en la adicción. En la adicción porque si yo no veía que tenía las pastillas, yo me desesperaba.
Yo le decía, mamá, si no tengo la pastilla yo no puedo dormir, yo no puedo vivir. Cuando me daban esas crisis y yo decía, quiero a mi hijo, necesito estar con mi hijo, Gerardo, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué esas eran mis palabras? ¿Por qué me hiciste esto? Ya yo hablaba desde el dolor. Yo hablaba desde ese dolor tan interno de no entender tantas cosas y le suplicaba al Señor en todos esos momentos arrollados, le decía, Señor, devuélveme a mi hijo. O sea, yo conozco de ti, estoy conociendo de ti que tú haces milagros, ¿por qué no me devuelves a mi hijo? Yo estoy demasiado infeliz, ¿qué es de la vida de mi hijo? Yo salía a la calle, veía niños de su edad y yo decía, ¿por qué mi hijo no está? Porque mi hijo no tiene la oportunidad de ser feliz, porque él no puede seguir yendo al colegio, porque tantas cosas yo le preguntaba al Señor y le decía, devuélvemelo. O sea, le pedía tanto desde ese dolor y esa intranquilidad de ver sus cosas, de doblar la ropa. Ya yo tenía una costumbre, yo estaba acostumbrada a atender a mi hijo, llevarlo, que si tenía que llevarlo al colegio, bañarlo, esto, y yo me despertaba y yo iba a la cocina y buscaba la olla y yo decía, no, ya va, es que no está. ¿A quién le voy a hacer la sopa si mi hijo no está? Y era todo este proceso que tuve que enfrentar en el Señor, porque gracias a Dios el Señor siempre estuvo. Siempre estuvo, a pesar de que quizás yo no estaba convertida, el Señor estaba, porque yo lo sentía. Se puede decir que en ese proceso que viviste es como que si el duelo tuviera sus ciclos. O sea, el duelo sí tiene sus ciclos. Tiene sus ciclos porque hay temporadas. Yo puedo decir que claramente he pasado por todas, porque hoy en día el Señor ha sanado mi corazón. Pero en ese momento, fíjese que en ese momento cuando yo le suplicaba de esta forma al Señor, pasaron cosas que yo no podía entender. En una oportunidad, una amiga de la universidad me dice, Bene, mi prima acaba de perder a su hija, necesito que hables con ella. Y yo le digo, wow, necesito que hables con ella, porque yo le comenté que tú habías perdido a tu hijo y que tú estás, o sea, tú seguiste adelante y apenas habían pasado 2, 3 meses. Y me gustaría que hablaras con ella porque ella está muy mal. Escríbele que ella está esperando. Y yo le decía, Dios mío, yo tengo el corazón roto, yo me estoy muriendo. ¿Qué le voy a decir a ella? No sé qué decirle. Y hasta ese momento no entendía qué iba a hacer yo escribiéndole a ella. Pero le escribí. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy pasando por esto. Cuéntame cómo te sientes. Y esa mujer empieza a desahogarse y a contarme, ¿no? Y entre todas las cosas que hablamos me quedó algo que ella me dice, me duele tanto porque no entiendo por qué, porque su hija murió de cáncer de 7 años y tenía cáncer desde que tenía 3, 4 añitos. Y ella me decía, no entiendo por qué Dios permitió que ella sufriera tanto para al final igual llevársela. Porque a mí me dolía tanto que mi hija me decía, mamá, me duele mucho, no aguanto este dolor que siento. Y yo no podía ponerme en el lugar de mi hija. Y no entiendo por qué esto ha pasado. Y entre todas las cosas que hablábamos, obviamente yo le di un poco de lo que yo ya había recibido en la iglesia, lo que estaba recibiendo. Le dije, si quieres vamos a la iglesia, yo estoy yendo y confiemos en Dios. Pero yo recuerdo que después yo me arrodillé y oré al Señor y le dije, Señor, gracias. Gracias porque mi hijo no sufrió. Hay personas que están peor que yo. Y ahí empecé a ver mi duelo desde otra perspectiva. Empecé a verlo como que no soy yo sola, no me estoy muriendo sola. Hay muchos aquí también que están pasando por lo mismo y hay gente que está peor que yo. Y le dije, gracias porque mi hijo hasta el último momento de su vida fue feliz. Gracias porque le pudimos dar lo mejor que pudimos hacer por él, lo hicimos. Y que él no tuvo que sufrir en un hospital, que lo de él fue inmediato y ya. Y ahí yo siento que uno va pasando esas etapas en el duelo en el que ya vas entendiendo y vas pasando a otro nivel, si se puede decir así. Bueno, yo entro en este mundo de las pastillas, como estábamos hablando, y para mí fue muy difícil salir de ahí porque ya estaba adicta. Yo decía, sin esto no puedo, sin esto no puedo. Iba a las vigilias, iba a todo, pero ¿cómo hacía el Señor algo en mi vida si yo estaba poniendo algo en el medio? Era como que, sí, Señor, aquí estoy, pero necesito seguir tomando las pastillas, de las pastillas. Y esto me duele demasiado, no lo puedo soltar. Esto me duele muchísimo. Yo sé que tú entiendes el dolor y tú sabes que yo me siento muy mal. Y yo seguía yendo, hasta que un día me invitan a una vigilia. Y yo recuerdo que el líder Wilder insistía y me decía, ven, vamos a esta vigilia. Y yo no tenía ganas de ir, yo decía no. Pero él me insistía. Y en esa vigilia sí fue algo especial y inolvidable para mí, porque fue el momento en el que el Señor habló a mi corazón y algo sucedió. Algo sucedió que yo no volví a ser la misma de antes.
Yo recuerdo que en medio de la predicación, el predicador estaba hablando de la herida del Señor, de mete el dedo en mi herida, ¿no? Y recuerdo que en la administración decía, yo soy el que mete el dedo en la herida de tu corazón. Y yo empecé a sentir algo que yo nunca había sentido. Yo estaba llorando, pero ese día yo fui distinta, porque yo en ese momento sentía como que ya no puedo más. Yo antes de eso decía como que me duele mucho, pero ese día le dije, Señor, yo no sé, yo estoy aquí. Completamente al Señor. Me rendí. Ahí es donde entiendo, cuando leo la palabra del Señor, cuando veo la historia de Ana, yo me siento Ana. Cuando yo leí a Ana después de todo, yo dije, yo me siento como esa mujer, porque constantemente iba a la iglesia, iba a vigilias, iba a ayunos, pero bajaba igual. Llegaba igual porque seguía triste, seguía entristecida, hasta que un día derramé mi corazón en la presencia del Señor. Ese día yo siento que yo simplemente le dije eso, simplemente, Señor, ya no puedo más, ayúdame, estoy cansada. Ya el dolor me agobiaba tanto, era un peso que yo no veía, a ver, ya era parte de mí, pero iba conmigo. Y le dije, Señor, ya no aguanto más, ayúdame. Y recuerdo que cuando el predicador empieza a decir eso, yo soy el que mete el dedo en la herida de tu corazón, yo empiezo a sentir algo como que me estoy quedando vacía por dentro. Me estoy quedando vacía. Y esa misma, en la prédica de esa noche, también hablaba de mudar el corazón, ¿no? Y decía, yo mudo tu corazón. En este momento yo mudo tu corazón. Y yo recuerdo como yo sentí que algo salía y como no era algo que entraba, sino como algo me estaba llenando. Es algo inexplicable. Yo quizás con palabras no lo puedo explicar, pero fue un momento muy bonito porque yo sentí la presencia del Señor en mi vida y ese dolor que estaba matándome, si se puede decir así, ya no era igual. ¿Sentiste una operación a corazón abierto? Sentí una operación a corazón abierto. Sentí como el Señor pudo desconectar mi corazón, mudarlo y darme un nuevo corazón, porque mi corazón ya para qué servía. Yo siento que ya ni latía, o sea, yo estaba por inercia, yo vivía por vivir. Yo decía, ¿cómo estás aquí? Respirando, porque, o sea, mi vida no es vida, mi vida no es vida, mi vida era un tormento. Y recuerdo que después de esa noche yo estaba en shock y llegaba a la casa y yo decía, ayúdame, Señor. Llegué con ganas de ser diferente. Yo decía, ya no me quiero morir, no me quiero morir. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, ayúdame. Después de eso voy a una vigilia y en esa vigilia yo, a un encuentro. Y en este encuentro yo siento una inquietud todavía y le oro al Señor y en un momento el Señor me dice, te doy mi paz. Yo recuerdo que yo le pedía, Señor, dame tu paz, porque ya yo había leído la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento y hablaban tan bonito y yo decía, oye, la paz de Dios, yo no tengo paz, yo la perdí, necesito tu paz. Y recuerdo que el Señor ese día, te doy mi paz, y yo sentí algo que no puedo explicar con palabras, una tranquilidad en mi vida. Yo sentí como que si todo lo que había pasado no era que ya no dolía, sino que ya no, o sea, no pesaba igual. Y empecé a sentir o a experimentar la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Después de ese día yo no fui la misma. Empecé a sonreír de verdad, ya no sonreía igual. Antes yo sonreía, sí, aquí estoy. Empecé a sonreír desde el alma. Empecé a ver las cosas buenas de lo que me había pasado. Y empecé, en lugar de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Para qué pasó esto? Hay un propósito detrás de esto. Interesante lo que acabas de mencionar. ¿Has entendido actualmente el propósito por el cual Dios te ha permitido pasar por este proceso? Aún tengo muchas preguntas, pero ya no busco desesperadamente las respuestas. De hecho, más que preguntas, hay cosas que aún no entiendo. Pero el propósito de Dios sí lo veo claramente. Yo le doy gracias al Señor porque a través de, y es duro, ¿no?, mencionarlo. Oye, Señor, gracias por esto que pasó. Imagínate, gracias porque sucedió esto, porque gracias a esto ahora yo te conozco, porque yo vivía de espaldas al Señor. Gracias a esto yo conozco al Señor y además ahora a través de lo que he vivido he podido ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo que yo he pasado. ¿Y cómo las ayudo? A través de mi testimonio, pero con el mensaje de la verdad y el único que trae sanidad y salvación. Y es decirle, mira, a mí nadie me pudo ayudar, a mí nadie me pudo salvar, solo Dios. Así que busca al Señor.
ve a la iglesia. El mismo consejo que me daban a mí desde el principio, yo se lo he dado a otras personas y siento que el Señor me ha dado la oportunidad de poder hablar con personas que sienten que también su vida terminó, porque también han perdido hijos, porque también han perdido seres queridos. Y hoy en día ese es uno de mis anhelos a través de lo que el Señor ha hecho en mi vida, es poder ayudar a otros, porque esto es, lamentablemente, todos los días muere una persona, todos los días una familia enfrenta una pérdida muy dolorosa. Y yo le digo, Señor, mi anhelo es servirte a través de lo que tú has hecho en mi vida, porque esto no ha pasado para muerte, sino para la gloria de tu nombre. Y ha sido como ese propósito que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy en día lo hablo y si me preguntan, yo, bueno, es duro hablarlo, es duro, cuesta, pero hay gente que me ha preguntado, ay, ¿cómo lo dices tan fácil y no estás llorando? Y yo digo, solo el Señor lo puede hacer. Ahora que mencionaste que entiendes el propósito de Dios en tu vida en cierta manera, en cierta parte, ¿verdad? Y que quieres ayudar a otros, ¿cómo recuerdas a Cristian y a Gerardo actualmente? Yo los recuerdo con amor, porque anteriormente, antes de conocer al Señor, yo recuerdo que la tristeza inundaba mi alma y era como recordar los momentos en los que ellos estaban y decir por qué ya no tenían la oportunidad de estar aquí. Y sentirme culpable por yo estar viva, ¿sabes? Porque ellos no están y yo sí sigo, yo sí tengo la oportunidad de vivir y muchas cosas, un poquito más de lo que estaba comentando. Pero hoy en día los recuerdo con amor. No quiere decir que un día no se me salga una lagrimita porque llegue un recuerdo y me haga sentir triste. Somos humanos. Y existen días tristes. Como dice la palabra del Señor, entristecidos, mas siempre gozosos. Porque así se vive el duelo en el Señor. No es que yo nunca más voy a llorar, no es que nunca los voy a recordar y no me va de pronto a dar un dolorcito y decir, oye, si esto, si aquello, la añoranza. Pero el gozo del Señor es superior. Yo he tenido días malos, días tristes. Oye, Venezuela, ¿qué te pasa? No hablas como siempre. O tienes los ojos hinchados y estabas llorando. Y yo lo digo, sí, no me sentía bien. ¿Por qué no? Me estaba acordando del niño, de Gerardo, había pasado esto, una fecha importante. Pero eso no es superior al gozo de tener al Señor en mi vida. O sea, yo puedo sentir un momento triste, pero Señor, gracias porque tú tienes el control y yo sé que ellos están en descanso. Yo sé que ellos están mejor que yo. Duro para los que nos quedamos acá. Tenemos que luchar, batallar. ¿Qué le dirías a las personas que están pasando una situación de pérdida de un familiar o un ser querido? Yo les diría que corran desesperadamente a los brazos del Señor. Porque yo, en mi duelo, en mi proceso, en esos 2 años antes de conocer al Señor, de tener un encuentro con el Señor, yo intenté muchas cosas. Yo, como mencionaba, fui al psicólogo, fui al psiquiatra, salía. Intenté llenar ese vacío con muchísimas cosas. Me refugiaba en cosas materiales que realmente en un momento me sentía bien, pero ya luego otra vez el vacío en mi corazón, el dolor en mi corazón. Y si hay algo que yo les podría decir es que corran a los brazos del Señor. Alguien me decía alguna vez, Venezuela, a ti te lavaron el cerebro en esa iglesia. Tú fuiste a esa iglesia y te lavaron el cerebro. Y yo les podría decir que cuando enfrentamos pérdidas tan dolorosas, cuando nuestro corazón queda tan destruido, cuando quedamos tan vacíos por dentro, no existe manipulación alguna que pueda hacer algún efecto en nuestra vida y mucho menos convencernos de quedarnos en un lugar o de creer algo que quizás no creíamos. Entonces, en resumen, es la obra salvadora del Señor. Solamente el Señor puede sanar nuestro corazón, solamente puede sanar nuestro corazón aquel que lo diseñó. Yo he experimentado el amor del Señor, yo he experimentado su cercanía y sí, mi vida hoy en día es un milagro de su amor. Yo les digo que solamente Dios puede sanar esas heridas, que no se refugien en nada más, ni en papá, ni en mamá, ni en hijos, ni en hermanos, en absolutamente nadie. Porque aunque crean que eso de lo que se están refugiando hasta ahora llena su corazón, créanme que ese vacío que deja esta persona que se ausenta o que se nos adelanta, solo lo puede llenar el Señor. En mi experiencia puedo conocer a Dios como el todo de mi vida porque realmente sentí que llenó vacíos que jamás nadie iba a llenar.
ese Jesús todo y suficiente, ese Señor que yo le digo, Señor, eres mi todo, tú eres suficiente. Son palabras grandes, porque cuando decimos, Señor, tú eres suficiente, es porque falte quien falte, falte hijo, falte mamá, falte papá, falte dinero, falte estabilidad, falte cualquier cosa, el Señor es todo, el Señor lo llena todo. El Señor puede sanar la herida más grande, el Señor puede traer tristeza, alegría en medio de las tristezas, el Señor puede traer gozo, el Señor puede traer cosas que humanamente nadie puede hacer. No existe un remedio para curar el alma. Si usted se siente con el corazón roto, partido en 1000 pedazos por cualquier cosa, usted no corre a una farmacia. Y es lo que yo le digo siempre a las personas que tengo de cerca, que puedo darles una palabra, les digo, solamente Dios. Es el único que nos puede ayudar. No se trata de religión, no se trata de que no, de que ahora, porque esa es la cuestión. No, que eres una evangélica. Y yo sí soy una evangélica para la gloria de Dios. Pero no se trata de cómo me he visto o de que voy a la iglesia, sino de lo que ha hecho el Señor en mi vida, de la transformación en mi vida, de lo que ha hecho el Señor en mi corazón. Luego de este proceso, estas pruebas que viviste hasta ahora, mencionaste un atributo de Dios que es importante, que es el amor. Actualmente, ¿quién es Venezuela? Es hermoso porque hoy en día yo me detengo y digo, ¿dónde estoy? Me veo dónde estoy, qué ha hecho el Señor en mi vida. Y recuerdo esos momentos duros y recuerdo cuando me quería morir, recuerdo todas las cosas y ver cómo el Señor ha ido haciendo tantas cosas maravillosas. Me da la oportunidad, el privilegio de servirle. Llego a tener un grupo de jóvenes que vienen a ser como mis hijas. Y sirviéndole al Señor a través de ellas, es muy bonito porque encontré en ellas mis hijas. Yo les digo, ustedes son como mis hijas, ese amor, ese cariño que yo siento de parte de ellas, propósitos que solamente nos da el Señor. Hoy en día les sirvo al Señor, para mí es algo tan hermoso, tan precioso, algo que me llena. Yo a veces le comento a muchas personas, yo no consigo algo que me haga más feliz que estar sirviéndole al Señor, que estar en una actividad, que estar haciendo algo que tenga que ver con el Señor. Y es esa gratitud de decirle, oye, Señor, gracias porque tú me diste un nuevo corazón, porque tú le diste sentido a mi vida, porque tú hiciste posible lo que era imposible, porque era imposible. Yo decía, Señor, para mí es imposible volver a reír, volver a ser feliz, para mí es imposible todo, mi vida está destruida. Y ver cómo el Señor ha hecho tantas cosas maravillosas, cómo me ha permitido servirle en cualquier lado, en mi trabajo, donde esté, y eso de verdad que lo cambia todo. Hoy en día el Señor me ha dado la oportunidad de rehacer mi vida y para mí también es un milagro de parte de Dios. Volver a creer en el amor, volver a creer que sí existe una oportunidad para mí. Y el Señor ha puesto en mi camino a un hombre maravilloso que conocí como mi amigo. Y hoy en día estoy casada con él y yo digo, yo jamás pensé que esto pasaría. Yo decía, no, ya mi vida terminó aquí, aunque esté joven, porque mucha gente me decía, estás joven, tú puedes seguir viviendo. Y yo decía, ¿quién les dice que yo quiero seguir viviendo? El Señor le ha dado propósito a mi vida. Estoy felizmente casada con mi esposo y estoy viviendo cosas tan lindas que yo digo, oye, Señor, solamente tú lo haces posible. Solamente tú puedes hacer realidad estas cosas. No significa que ya yo no los recuerde, que ya es una etapa superada de mi vida. Yo creo que más que superar el duelo es aprender a vivir con Él. Y en el Señor viene a ser parte de ti, pero no pesa, sino que vives con Él y ya tu vida pasa a ser un testimonio del amor de Dios. Ya tu vida es un canal de bendición. Ya tu vida no es esa vida opaca, gris, de que no, sino que, oye, mira, ¿qué mensaje les digo? Que es algo que yo siempre le transmito a la gente, porque la gente a veces me dice, oye, mi hermana, qué increíble lo que el Señor ha hecho en tu vida, no lo puedo creer, y se maravillan. Y yo les digo, así como el Señor lo ha hecho en mi vida, lo puede hacer en la tuya y en la de cualquiera. Yo esto lo cuento, lo hablo y se lo comento a cualquier persona para que puedan ver que así como el Señor ha hecho milagros en mi vida y grandes milagros, lo puede hacer en la vida de todo aquel que esté dispuesto a escucharle, de todo aquel que esté dispuesto a rendir su corazón, de todo aquel que esté dispuesto a decirle, Señor, no aguanto más.
Y ¿por qué no, Señor? Necesito una operación a corazón abierto porque ya este corazón no sirve. Así es. Bueno, Venezuela, agradecido por esta oportunidad que nos diste de poder escuchar tu testimonio de primera mano. En su momento cuando lo escuché no había tantos detalles como ahorita. Así que creo que esto es un vivo reflejo, un vivo testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano cuando pasa estos momentos difíciles. Así que de esta manera finalizamos este programa dándole gracias al Señor, suplicándole también que cada día pueda añadir a aquellas personas que quieran compartir su testimonio, porque sé que serán de edificación y de ayuda para otros. Así que le pedimos a ustedes que se suscriban al canal, que le den like y que compartan estas historias de vida para aquellos que la necesitan. Hasta luego.